Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los asistentes que veo que ya estáis entrando poco a poco en la sesión. Y nada, bueno, mi nombre es Nacho Mas, yo soy el CEO de Startup Valencia. Startup Valencia, para quien no lo conozca, pues es la Asociación Valenciana de Startups, que nacimos hace ya pues, más de 4 años con el objetivo de potenciar la Comunidad Valenciana como un destino y como un polo tecnológico y de innovación alrededor del emprendimiento. Entre nuestras misiones y nuestros trabajos pues están al final el retener y el atraer el talento, el atraer inversión a la Comunidad Valenciana y grandes proyectos tecnológicos. La forma de funcionamiento, las actividades de la asociación, pues bueno, hacemos muchas actividades relacionadas con networking, eventos, conferencias, formación, etcétera, y trabajamos de la mano de una serie de partners que colaboran con nosotros para desarrollar estos proyectos. Quizás destacar nuestro principal evento, que es el Valencia Digital Summit, que es un evento tecnológico internacional que se celebra en la Comunidad Valenciana. Esta sería su 4ª edición, que se va a celebrar el 15 y 16 de diciembre y al cual pues estáis todos más que invitados a participar y continuar la conversación que se inicia hoy aquí en esta sesión, en la cual vamos a hablar de cómo innovar para lograr la transición energética y la conectividad. Esta sesión hubiera sido imposible organizar si no tuviéramos como partner y colaborador en la asociación a Elewit. Elewit al final es del grupo Red Eléctrica y son quienes están organizando junto con nosotros esta sesión y muchas más actividades que estamos haciendo en la asociación. Ahora mismo tenemos una Open Call abierta para startups que desean trabajar con corporates como Leguit y muchas otras corporates que tenemos colaborando con nosotros. Y bueno, y si nos seguís a través de startupvalencia.org y en nuestras redes sociales, pues podréis estar al tanto de lo que hacemos. Bueno, he utilizado estos 2-3 minutos introductorios para que acabéis de entrar algunos de los participantes más rezagados. Y nada, y ya sin más vamos a empezar. Doy la bienvenida, si os parece, a Elena de Benavides, de Elewit, que al final ella es la responsable de innovación abierta y de emprendimiento en Elewit, en el grupo Red Eléctrica, y ella directamente nos va a dar paso a la mesa y toda la sesión, que espero que disfrutéis. Y nada, Elena, muchísimas gracias en nombre de Startup Valencia por la confianza que estáis depositando en nosotros y sobre todo de poder participar en proyectos conjuntos, pues como esta actividad y todas las que nos quedan. Esta yo creo que es la primera que hacemos conjuntamente, más allá de otros eventos nuestros que ya habéis participado, como el Digital Summit 2020, pero estamos encantados de iniciar a partir de ahora pues una serie de actividades para fomentar el emprendimiento y la innovación abierta en la Comunidad Valenciana. Gracias, Elena. Nada, Nacho, gracias a ti y gracias a Startup Valencia por, bueno, pues por siempre permitirnos a los partners pues poder tener estos huecos, ¿no?, para compartir con el resto del ecosistema y llegar de alguna forma, ya que no podemos hacerlo en este caso presencialmente, aunque esperemos que podamos hacerlo pronto, pues bueno, contaros un poco en qué estamos y cómo podemos colaborar y cuáles son los retos y los objetivos que tenemos en mente. Como decía Nacho, yo coordino el área de innovación abierta y emprendimiento. Voy a compartir una pantalla, ¿vale? Yo creo que ya se ve. Coordino el área de innovación abierta y emprendimiento de Elewit desde que empezó la compañía hace muy poco. Somos una startup dentro del propio grupo Red Eléctrica, empezamos a final del 2019 y yo la verdad es que antes de unirme a este proyecto no había tenido ninguna relación con el mundo corporativo. O sea, había trabajado en consultoría, había emprendido, equivocándome un montón de veces, había trabajado en capital riesgo, pero cuando vi esta oportunidad me convenció entender cómo de claro tenía el grupo Red Eléctrica que necesitaba un Elewit para hacer frente a los retos a los que se enfrentaba. O sea, yo creo que todos los que estamos hoy aquí
trabajamos de alguna forma o de otra o estamos vinculados a la innovación, y seguro que estáis de acuerdo conmigo en que estamos en un momento de plena ebullición de la tecnología en la que los sectores están cambiando mucho, no muchísimo. En algunos de ellos podemos intuir por dónde van, en otros quizá no esté tan claro, pero sí creo que en ese futuro que podemos ser capaces de atisbar, no sería posible entenderlo sin pensar que vamos a necesitar seguir estando por lo menos igual de conectados que ahora, sino mucho más, y que la energía va a ser clave en todo lo que nos rodea. Entonces, cuando antes os decía que el grupo Red Eléctrica tiene claro, perdona, que no puedo pasar ahora, tiene claro que necesitaba un Elewit, es porque justo en esos dos sectores, en conectividad y en energía, son los sectores en los que concentramos nuestra actividad. Y necesitábamos como grupo un vehículo que nos permitiera, por un lado, estar preparar a toda la organización para afrontar esos nuevos retos. Y os pongo ejemplos muy concretos y muy imaginados. En el sector satelital, pues antes para lanzar un satélite con 200 millones a lo mejor ponías 4 tornillos. Hoy en día con 200.000 euros eres capaz de lanzar un satélite, aunque sea pequeñito, pero lo pones en órbita. En comunicaciones, queremos estar conectados aunque estemos perdidos en mitad del mundo, ¿no? Pues eso implica el desarrollo de tecnologías que antes no estaban. O cuando hablamos de energía, siempre pensamos, o a partir de ahora, cuando vemos ese futuro, siempre hablamos de energía vinculada a transición energética, y nosotros somos un papel clave en facilitar esa transición para todo el sector eléctrico. Entonces necesitábamos esa herramienta que nos permitiera dotar a la compañía de esa preparación a los retos. También cuando hay cambios surgen un montón de oportunidades que muchas veces vienen generando nuevos negocios, y cómo no, también en este cambio necesitábamos abrirnos al exterior y ser capaces de atraer tanto talento como ideas de fuera de nuestra organización. Y así es como nace Elewit hace pues poco más de 2 años, como plataforma de innovación tecnológica del grupo Red Eléctrica, y este es el equipo que somos a día de hoy, unas 18 personas de perfiles distintos. Hay gente que venía dentro de la organización, gente que nos incorporamos de ecosistemas de innovación y emprendimiento distintos, como puede ser mi caso, pero que todos al final del día trabajamos con un para qué muy claro, ¿no? Con unos objetivos muy claros. Y a mí me gusta hablar resumirlos en 3. Digitalización, entendiendo como digitalización de nuestros activos y todos los servicios que de ahí se pueden derivar. Descarbonización, como os decía antes, tenemos que pensar, ya lo de hablar de transición energética es una realidad, es algo que está aquí para pasado mañana. O sea, los objetivos de 2030, 2050 es que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y nosotros, como nuestro rol, al ser el transportista y el operador del sistema eléctrico, tenemos que ser una pieza clave para facilitar, permitiendo que se integren más renovables en el sistema. Y por último, la descentralización. O sea, nosotros somos una empresa que nuestro modelo de negocio es B2B. O sea, nosotros no llegamos al cliente final. Sin embargo, que los cambios en los hábitos de nosotros, por ejemplo, cómo utilizamos el coche eléctrico, la movilidad eléctrica, cómo ponemos una placa en el tejado de nuestra casa y cómo pasamos de ser consumidores a productores, o cómo vamos en un avión perdido en mitad de la Antártida y queremos estar conectando y contestando a emails y a WhatsApp, ¿no? Entonces, todo esto nosotros no nos afecta directamente porque no llegamos a ese cliente final, pero sí que hace que nuestra infraestructura y en lo que nosotros trabajamos tengamos que adaptarnos para hacerlo una realidad. Para trabajar de esta forma, nos gusta definirnos como una organización líquida. ¿Esto qué significa? Pues que realmente son estructuras muy flexibles, y al final los equipos nos vamos amoldando en función de las necesidades de los proyectos. Pero sí que veis aquí como 3 áreas, ¿no? Y al final estas 3 áreas representan o tienen cada una de ellas una responsabilidad muy concreta, y cada una de ellas, de esas responsabilidades, son novedades que el modelo de innovación que incorpora Elewit al grupo representa. El equipo de Innovation Cycle son la parte de nuestros compañeros que se dedican a hacer que los proyectos pasen de ideas a realidades, ¿vale? A proyectos tangibles.
es la evolución de los antiguos departamentos de I+D, solamente que cambiando radicalmente las metodologías a modelos muchísimo más ágiles y organizados por verticales tecnológicas. En el caso de Innovation Management, aparte de otras funciones, son los responsables de comercializar la innovación que se genere dentro de nuestra compañía. Y por último, el equipo de Open Innovation, que tengo la suerte de coordinar, pues somos los que tenemos la responsabilidad de abrir nuestra organización, de hacer de puente de comunicación fuera y dentro y de ser capaces de atraer y de incorporar ese talento y innovación y tecnología que comentaba antes, que está fuera de nosotros. Entonces, aprovechando que hoy sobre todo estamos aquí startups, emprendedores, universidades y centros tecnológicos, me gustaría centrarme en qué estamos haciendo en Open Innovation o cómo entendemos la innovación abierta dentro de LEWIT, ¿vale? Porque tenemos claro que trabajar con startups no es una moda, ¿vale? Es una realidad y nosotros lo hacemos buscando colaborar para que surjan efectos concretos, ¿no? Entonces, buscamos cuando trabajamos con vosotros productividad, ¿vale? Buscamos aumentar la capacidad que tenemos de hacer cosas gracias a la tecnología. Un ejemplo de esto es lo que está surgiendo trabajando con Sigma Rail, una startup gracias a la cual estamos incorporando inteligencia al mantenimiento de nuestros activos. O como con la tecnología de Edge Computing que desarrolla la empresa Nearby, estamos siendo capaces de visualizar y de realizar todo el proceso de digitalización de algo tan importante como nosotros, como puede ser una subestación eléctrica, que es uno de nuestros cores. Otra cosa que buscamos cuando trabajamos con startups es cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y dos buenos ejemplos es lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho con Onirix y con Engidi, en los que a través de pues sensorización IoT o virtualización, pues estamos cambiando actividades muy del día a día, pero muy claves. También os decía al principio que en estos procesos de transformación, en estos momentos de cambio, pueden surgir nuevas oportunidades, pueden surgir modelos de ingresos distintos con los que la corporación no contaban. Aquí, para nosotros, la colaboración con vosotros, con las startups, es clave, ya sea buscando mayor retorno económico, con mayor productividad o mayor eficiencia, o directamente abriendo nuevos negocios. Y aquí dos ejemplos muy buenos es lo que estamos trabajando con FlexiDAO o que estamos trabajando con Next Machina. En el caso de FlexiDAO, teniendo acceso a visualización de paneles de consumidores, y en el caso de Next Machina, dando nuevos servicios o intentando aprovechar las capacidades de conectividad que da el satélite para generar nuevos servicios ya sí a un usuario final. Y por último, algo que no perdemos nunca de vista es que a través vuestra, a través de las startups, nos ayudáis también a posicionarnos y a hacer parte de una labor importante de áreas de innovación como puede ser la nuestra, que es realizar vigilancia tecnológica, que nos ayudéis a anticiparnos y a entender qué ocurre en nuestros sectores que muchas veces pues, no, vemos de forma distinta. Y aquí dos buenos ejemplos de colaboración pueden ser los que tenemos con nuestras participadas Celeros o Gestec, en las que cada uno en su sector, en el caso de Celeros en movilidad eléctrica y en el caso de Gestec en almacenamiento, nos ayudan a vislumbrar cómo es el sector cómo estarán estos sectores dentro de unos años. Y para hacer esto, utilizamos diferentes herramientas. Seguro que habéis visto esta matriz antes de hoy, porque no la hicimos nosotros, la hizo McKinsey, y es un mapa en el que se posicionan las diferentes herramientas que se pueden utilizar en innovación abierta, teniendo en cuenta tres variables. ¿Cuánto tardas hasta obtener resultados? Partiendo siempre de que vamos a largo plazo. ¿Qué capital necesitas? Si son inversiones pequeñas o ya grandes inversiones, como en el caso del capital riesgo, y en la fase en la que está la startup con la que estás colaborando. Pues dentro de este mapa
nosotros estamos activando las herramientas que veis en rojo. La parte de alianza estratégica, un ejemplo claro puede ser la alianza que tenemos con Startup Valencia, es base para todo, es decir, es lo que nos ayuda a conectarnos con nuestro ecosistema y es donde empieza toda la historia, ¿no? La parte competencia y hackatones son herramientas que estamos utilizando de forma hasta ahora muy puntual, con retos muy concretos y con periodos muy cortos. Sin embargo, en el caso de Venture Client y Corporate Venture Capital sí son herramientas que están muy consolidadas ya casi dentro de nuestro ADN. En el caso del Venture Capital lo entendemos como una forma de realizar pilotos comerciales con vosotros y basado en una aproximación muy ágil. O sea, buscamos que estos pilotos se realicen, se definan en 100 días, trabajando desde el inicio con negocio, muy cerquita, y con unos KPIs, con unos indicadores muy claros de qué pasa a continuación o cómo consideramos seguir, cómo tomamos la decisión de seguir avanzando a partir de aquí. Aquí, en este caso, aunque tenemos abierta, generalmente abrimos una convocatoria al año, sí que formalmente sí que tenemos, o digamos que activamos esta herramienta como forma de relación siempre que vemos que pueden surgir sinergias con alguna startup en cualquiera de nuestros sectores. Y por último, contaros también muy rápido, dentro de nuestra estrategia de Corporate Venture Capital, nos centramos en invertir en empresas que estén cerca de esos retos que os contaba antes, ¿no? De esa conectividad, de esa transición energética y que nos ayuden a visualizar el futuro de nuestros sectores. Buscamos compañías con cierta madurez, ¿vale? Vamos a Series A o Pre-Series A, y invertimos con tickets entre 500.000 y millón y medio. Y siempre buscando que las sinergias sean de los dos. Creemos en relaciones a largo plazo y estas solamente se sustentan cuando hay ganancias mutuas. Y en este caso buscamos, bueno, por vuestra parte ya os he contado qué es lo que estamos buscando, pero nosotros también intentamos de alguna forma aportaros valor, el conocimiento que tenemos del sector, experiencia, y de hecho muchas veces lo que hacemos es trabajar con compañías que tienen su tecnología aplicada a otros sectores pero todavía no tienen casos de uso en el nuestro. Y por último, me gustaría contaros cómo trabajamos esto, cómo se traduce cuando nos vamos al día a día, pero yo creo que lo mejor en este caso es pasaros a Robert, a mi compañero, para que os dé más detalle de cómo hacemos esto y que sean también pues las startups con las que trabajamos y nuestros compañeros de negocio quienes os cuenten en más detalle y en primera persona cómo es esta forma de trabajar. Así que por mi parte doy paso a Robert, aprovechando antes para daros las gracias por estar aquí, por dejarnos entrar unos minutillos en vuestro día. Muchas gracias. Genial, Elena. Pues nada, te cojo el testigo. Buenas tardes a todos. Y ahora tenemos una mesa redonda de una media horita aproximadamente, aunque bueno, como vamos bien de tiempo, a lo mejor podemos estirarnos un poquito más. Y nada, con 3 invitados de lujo que ahora os presentaré, y el objetivo es pues dar unas pinceladas y ejemplos sobre lo que decía Elena, ¿no? Un poco cómo colaboramos y apostamos por todo ese ecosistema de startups, tanto bueno, desde el grupo Red Eléctrica y a través de estas diferentes herramientas e iniciativas de innovación abierta, tanto la parte de programas como la parte de inversión principalmente, ¿no? Así que nada, os presento un poco a los 3 protagonistas a los que hemos invitado a unirse con nosotros. Si queréis, mira, empiezo por ahí que se van encendiendo las cámaras. Primero por Norberto González. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Genial, pues nada, bueno, Norberto es uno de los fundadores de Sigma Rail, que es una empresa que ofrece software basado en inteligencia artificial y que ayuda a detectar anomalías en inspecciones visuales de infraestructuras sobre todo. De hecho, ellos empezaron en el mundo de inspecciones de la parte de la industria ferroviaria y, bueno, como comentaba Elena y habéis visto por ahí en la presentación, ya están trabajando con nosotros y ahora, bueno, pues se están enfocando en esta parte de infraestructura más eléctrica, por así decirlo. Así que nada, bienvenido, Norberto. Muchas gracias. También tenemos a David Pistoni. ¿Qué tal, David? Muy bien, Robert, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y además en este evento que junta
Elewit, que es uno de nuestros principales apoyos del proyecto, y Startup Valencia, que es pilar de nuestro ecosistema. O sea que un placer estar todos juntos. Nada, el placer es nuestro, por supuesto. Y bueno, para quien no le conozca, pues seguro que le conocéis todo y más por allí, por Valencia. David es el CEO y cofundador, uno de los cofundadores de Celeros Hyperloop, que es la empresa española que está liderando el desarrollo de Hyperloop en Europa y que esperamos que, bueno, que sea una realidad pronto dentro, entre comillas, y que seguramente se convertirá en el quinto medio de transporte, ¿no? Así que, y bueno, y Celeros es una de las startups invertidas por el Venture Capital de Elewit, así que nada, luego profundizaremos un poquito en esto y gracias de nuevo, David. Y tercero y última, pero no menos importante, por supuesto, tenemos a Elena Matilla. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias por unirte. En este caso, Elena es compañera del grupo Red Eléctrica. Elena trabaja en el Departamento de Seguridad Corporativa del grupo como Chief Information Security Officer, ¿es así? Como CISO. Y bueno, pues está vinculada al mundo del gobierno, la gestión, riesgos, continuidad de negocio, etcétera, y todo lo que engloba, en resumen, los esfuerzos de concienciación en ciberseguridad dentro del grupo, ya desde el año 2000, ¿no? O por ahí. Así que seguro que un poquito de ciber sí que sabes. Así que nada, yo creo que un poco la idea de tener estos tres perfiles es que podáis conocer cómo trabajamos con las startups con ejemplos concretos, tanto de programas como de la parte de inversión, y también tener a alguien desde dentro, ¿no?, que os abra un poco las tripas también de cómo es la visión desde el lado de la corporación. Así que nada, bueno, pues esta parte sí que me gustaría empezar a preguntar a Norberto y a David un poco sobre este valor de la corporación para vuestros negocios, ¿no? Si se ve como si fuera una simbiosis, ¿no? Entonces, si hablamos de una corporación o lo que pensamos que podemos aportar, pues ingresos si nos convertimos en cliente, inversión desde la parte de inversores, ¿no? Pero también hay otros tangibles e intangibles, pues conocimiento, posicionamiento, credibilidad, bueno. Me gustaría saber cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Qué creéis vosotros que aportan las corporaciones a las startups? Y en particular, ¿qué busca una startup como vosotros en el grupo Red Eléctrica en este caso? No sé si quieres, David, por ejemplo, empezar. Perfecto. Pues yo creo que lo primero sería que cada caso es diferente, ¿no? No creo que habitualmente no esté el único caso. Generalizar muchas veces es un error, entonces tampoco es que siempre haya una simbiosis similar, sino creo que cada corporación y cada startup pues tienen unos puntos distintos, y que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos una startup que impulsa un proyecto que desde el primer momento sabemos que no somos capaces de acometer por nosotros mismos y que necesitamos rodearnos de corporaciones, de centros de investigación, instituciones que impulsen con nosotros desde el principio, y de ahí ya desde el inicio nacemos con un ADN colaborativo en todos los aspectos. En nuestro caso, colaboramos a nivel tecnológico, colaboramos a nivel estratégico, colaboramos incluso a nivel de llegar a las instituciones acompañados por esas corporaciones que ya llevan años haciéndolo. Entonces, son muchos vértices, así como, por ejemplo, pueden haber startups con un producto que ya está en el mercado y que a lo mejor esa colaboración con el corporate es una aceleración de la venta del producto. Nosotros, por ejemplo, estamos en una fase donde hay mucha I+D y es una industria que su cadena de valor entera tiene que llegar a mercado, y como sabemos que no podemos nosotros impulsar la cadena de valor entera, nos apoyamos en los expertos de esas áreas donde nosotros no llegamos. En este caso, pues nosotros dentro del desarrollo tecnológico, Elewit es un ejemplo, desde Red Eléctrica, dándonos toda esa visión de la electrificación de las redes que ya ha ocurrido en la alta velocidad y que ocurrirá en Hyperloop. Y luego también incluso a nivel de acceso o entendimiento de cómo funcionan las instituciones. Por ejemplo, se han visto en España, Alemania, Inglaterra y Francia, perdón, políticas de reducción de los vuelos regionales, ¿no? Muchas veces son las propias instituciones las que tienen que demandar estos cambios y en el caso de Hyperloop necesitamos también entender y acceder a esas instituciones que van marcando la dirección. En este caso, con Red Eléctrica y con Elewit también tenemos ese apoyo.
Y por último también mencionar que desde la experiencia de fuera, ¿no? Yo desde dentro no lo he vivido, pero me da la sensación de que hay diferentes formas de enfocar esto en el lado corporate y en el caso de Lewit se ha enfocado entrando en el terreno, ¿no? Montando un equipo específico que sabe ya también de startups, que no las ve como algo lejano y distinto y que se involucra e entiende Venture Capital, entiende los problemas del día a día de las startups y combina los dos campos, lo corporativo y lo más startupero, ¿no? Entonces yo creo que ese es un enfoque muy, muy positivo y en nuestro caso está funcionando genial. Genial. Antes de pasar a Norberto, quería subrayar algo que has dicho, ¿no? Que yo creo que es la base del por qué estamos aquí, ¿no? Y en torno a la innovación abierta y que es de donde surge, ¿no? De, oye, somos muy buenos en lo que hacemos, pero tenemos que ayudarnos y colaborar con otras personas porque sabemos que hay mucho talento dentro, pero no todo el talento bueno está dentro, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en los demás y creo que es algo que, bueno, os iba a preguntar al final, ¿no? Sobre puntos en común que pudiéramos tener, pero yo creo que ese puede ser uno de ellos, anticipándome. No sé, Norberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué podemos aportaros como corporación, cualquier corporación en general y desde Grupo Red Eléctrica en particular? Sí, lo primero es decir que estoy de acuerdo con esto último que habéis dicho, porque eso es fundamental. Es la base de todo lo que estamos haciendo al final. Y de hecho, hay una cosa que ha comentado David al principio que me gusta mucho y es que esto no se puede a lo mejor generalizar la relación de los corporates con las startups. Es verdad que es importante al final y cada caso es particular. Al final yo creo que la base de todo es que los incentivos sean los mismos, es decir, que estén alineados los dos. Y eso es más complicado, conseguir que sea una relación de win-win entre la startup y el corporate. Llegar a ese punto es el objetivo y es la parte más complicada. Entonces, por lo que estoy diciendo justamente la generalización, en nuestro caso particular, que somos una empresa que vende a grandes empresas, a corporates, al fin y al cabo somos B2B, Pet Enterprise, sí que es verdad que el hecho de vender a grandes empresas es importante tener claro lo que vas a hacer. Y yo en nuestro caso particular, por ejemplo, somos gente que trabajaba dentro de empresas grandes de corporates y dejamos ese mundo y nos dedicamos a montar una startup porque tenemos identificado pues un problema y pensamos que una solución en concreto podía aportar mucho valor a esas empresas. Pero es verdad que tú una vez que dejas el abrigo, se puede decir, del corporate y te lanzas a montar una startup por tu cuenta con todos los riesgos que lleva eso, sí que es verdad que te das cuenta que tu visión de una empresa grande del problema puede ser parcial, la solución al final también es más complicada de lo que parecía y es fundamental salir al mercado lo más rápido que puedas y validar esa idea que tenías tú para esa solución. Entonces, para eso, evidentemente, lo que tienes que hacer, y en nuestro caso más, era ir directamente por corporates e intentar validarlo. Más allá de tener a lo mejor un contacto directo entre una empresa grande, dentro de un corporate, que se puede tener y efectivamente a lo mejor por de entrada, es verdad que tú como startup que tienes que ir súper rápido, pues buscas caminos de menor resistencia y uno de ellos, por ejemplo, es pues corporates que tú veas que sí que están haciendo cosas por la innovación y por incorporar soluciones tecnológicas innovadoras en su estructura, ¿vale? Entonces, claro, si tú al final por lo que quieres es conseguir tener validación, tener también descubrimiento de información, porque al final no solamente es validar, sino también ya descubrir cosas que no sabías, es fundamental tener programas como, por ejemplo, el Lewit para conseguir entrar a las corporates y validar lo que tú pensabas. Luego, evidentemente, está la parte de hacer el producto y que sean tus clientes y que sean usuarios, pero en una etapa inicial, únicamente de idea y de validación es fundamental tener ese camino abierto y conseguir entrar. Luego, una vez dentro, si consigues tener pues, esa referencia de diferentes corporates, al final, que es lo que te pueden aportar, más allá de ayudarte a validar la idea y a crear incluso el producto, pues tienes también credibilidad. Tanto ellos como nosotros ganamos en ese sentido, porque si un corporate apuesta de verdad por las startups, es fundamental que haya tenido referentes trabajando con startups. Entonces va a conseguir que lleguen más todavía. Y va a ser igual también para las startups. Es decir, si vemos un corporate si vemos una startup que trabaja con corporate, pues es verdad que tú al final si vas a otra, pues va a ser más sencillo en teoría, que no es fácil, por supuesto, conseguir convencerle de que tu solución aporta valor, ¿vale? Y al final todo eso al final ayuda muchísimo y yo creo que es fundamental. Y al final que las empresas grandes tengan claro esto y que abran puertas en forma de programas o innovación es fundamental para que puedan entrar startups y crear esas relaciones de que los dos partes ganan, de win-win. Claro, yo creo que al final la clave es eso y es un poco la visión que tenemos desde Lewit y en todo lo que hacemos en innovación abierta, ¿no? Que cuando hablamos de simbiosis tienen que ganar las dos partes, no es que uno apoye más y otro menos, sino que los dos necesitamos del otro, ¿no? Y yo creo que a partir de esa visión y de esa premisa es donde surge este tipo de relaciones de más profundidad. Y nada, yéndome a la otra parte, un poco a la nuestra, con nuestra compañera Elena, al final de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de simbiosis son dos partes
y está bien conocer pues la parte más interna, ¿no? En este caso desde Grupo Red Eléctrica, cómo podemos traer innovación dentro del grupo, ¿no? Y cuando trabajamos desde Elewit, al final vamos de la mano de las unidades de negocio, ¿no? Se trata de traer cosas que sean interesantes para mejorar los procesos y para facilitarnos la vida y prepararnos al futuro en general, ¿no? Entonces, me gustaría, Elena, que contaras un poco, pues que la gente viera cómo es por dentro, por así decirlo, cómo hemos estado colaborando hasta ahora, ¿no? En estos casi 2 años de vida de Elewit, en este caso con vuestro departamento, cómo traemos cosas de interés para ciberseguridad, cómo colaboramos y, bueno, si puedes dar visibilidad de algunos de estos procesos internos hasta donde se puede contar y hasta llegar a, pues, a lanzar algún piloto o algún tipo de cosa. Muy bien, pues sí, yo la relación que tenemos con Elewit pues la tengo que clasificar o calificar como muy fructífera, ¿no? Para nosotros Elewit es un facilitador que nos permite mirar al futuro mientras nosotros trabajamos en el presente, ¿no? A nosotros el día a día nos ocupa todo nuestro tiempo y Elewit lo que nos permite es pues, conocer tendencias, conocer nuevos productos, nuevas soluciones que nos permiten prepararnos para trabajar en el futuro en materia de ciberseguridad, ¿no? Y yo creo que el éxito de esta relación es que ambas partes tenemos un objetivo común, que es conocer soluciones de ciberseguridad que nos ayuden, en este caso, a ser más ciberresilientes. Nos movemos a un mundo digital, por tanto, donde creemos que la ciberseguridad es el mejor compañero de baile de este nuevo paradigma digital al que vamos, ¿no? Y tenemos como 2 líneas principales de colaboración con Elewit. La primera de ellas, que quizá es la más importante, es la de empresas de ciberseguridad, startups de ciberseguridad, que nos ayudan a identificar, ¿no? A conocer qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo? Bueno, pues el proceso a seguir, yo creo que la clave está en que nosotros como unidad de negocio tengamos claro cuáles son nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que perseguimos de cara a que podamos acotar el scouting, ¿no? Un ejemplo de qué quiere decir esto es que si pues para el Grupo Red Eléctrica el fraude de clientes no es una necesidad, pues porque no consideramos que ahí tengamos un reto por delante, evidentemente no va a ser una línea de actividad en la que vamos a decirle a Elewit que tiene que investigar o que tiene que colaborar. Y nos vamos a centrar en aquellos aspectos que realmente nos van a aportar porque nos dan respuesta a aquellos objetivos que nosotros planteamos, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto es clave, que es que tengamos claro las 2 partes, cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para que ellos puedan echar la maquinaria a andar, ¿no? Porque una vez que esa fase la hemos cubierto, Elewit echa la maquinaria a andar y entonces a partir de ahí entran en un proceso de análisis, de identificación de compañías, ¿vale? Y la foto final que nos presentan a nosotros son empresas punteras, startups en su mayoría, que tienen soluciones novedosas que dan respuesta a aquellas tendencias o aquellos objetivos que nosotros habíamos identificado conjuntamente como que son para nosotros, para ciberseguridad, interesantes, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, pues de algunas líneas, pues temas relacionados con la protección del endpoint o con ciberinteligencia o con phishing o con formación. Entonces, digamos que de alguna manera las tenemos segmentadas, ¿vale? A partir de ahí, una vez que nos presentan esas compañías, nosotros les ayudamos en el análisis más técnico de las soluciones, viendo la viabilidad de los productos, las soluciones, la posible competencia que pudiera existir, posibles referencias que puedan tener en el sector o valoraciones que pueda haber, de manera que nosotros de alguna forma lo que vamos centrando es aquellas empresas que más o mejor hacen match con las necesidades finales que nosotros vamos a tener, ¿no? Con el objetivo bien, como se comentaba al principio, o de invertir en esas compañías o lo que es más interesante es que sean uno de nuestros partners tecnológicos de referencia a los que luego podamos pues pedir a través de una RFP o lo que sea su participación, ¿no?
Y el modelo, bueno, pues la verdad es que va dando sus frutos, sus resultados. La prueba de ello es que el año pasado se pudo invertir en una empresa, en una startup de ciberseguridad, en Countercraft, con lo cual ahí creo que fue algo muy positivo para la empresa, para el grupo en general. Y bueno, pues en ese mecanismo de probar plataformas, de probar herramientas para ver realmente que nos encajen, pues tenemos a punto de caramelo el probar una plataforma tecnológica de ciberseguridad con la que vamos a hacer, con la startup que vamos a hacer, una prueba de concepto de cara a probar y ver realmente qué nos puede aportar esta plataforma tecnológica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa colaboración funciona, ¿no? Y luego hay otro aspecto que desde la parte de ciberseguridad tampoco podemos descuidar y es la importancia que tiene para el grupo Red Eléctrica la ciberseguridad. Entonces, en este punto, la relación que tenemos con Elewit no es tanto de demandante, sino es más de partner, de ayudar a identificar criterios de ciberseguridad, que nuevas plataformas, nuevas soluciones que se están investigando, que se están analizando, deben tener tanto desde el diseño como por defecto, ¿no? Porque consideramos que es muy importante pues, ayudar a tener unos mínimos requisitos de ciberseguridad para cualquier solución o para cualquier plataforma que queremos poner luego en producción dentro de los activos del grupo Red Eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo la valoro? Pues como comentaba al principio, yo creo que es una relación fructífera, creo que es una relación joven, porque Elewit es joven, hay mucho camino por andar, estamos trabajando pasito a pasito, creo que vamos en la dirección correcta, evidentemente tenemos que objetivizar cada vez más estos scouting que hacemos de compañías para que sean cada vez más finos, más de grado, mucho más de detalle, pero bueno, yo creo que estamos trabajamos bastante bien y bueno, pues es una relación joven, pero estamos convencidos que celebraremos las bodas de plata e incluso las bodas de oro, que es de lo que se trata. Totalmente. Muchas gracias, Elena. Pues yo creo hay dos cosas que me gustaría resaltar antes de pasar a otra preguntilla, que es una parte, lo que dices, ¿no? Es una relación joven y al final se trata de aprendizaje, bueno, y sirve un poco para representar cómo pueden ser las relaciones con otro tipo de departamentos del grupo y trabajamos de forma muy similar, ¿no? Y al final, en una relación joven lo que pasa es que las dos partes tienen que ir conociéndose y afinando los gustos de la una de la otra, ¿no? Y creo que esto es importante y cuando se va desarrollando, pues al final va a llegar un momento que incluso las áreas de negocio son las que ya están un poco más empapadas también de esta parte de innovación, incluso que nos propongan startups porque lo están viendo y nosotros ir afinando más en ese scouting, ¿no? Y eso, uniéndolo con otra cosa que has dicho al principio, me ha parecido muy, muy interesante y yo creo que puede ser algo que podemos decir a fundadores o a emprendedores que nos estén oyendo, es que es muy importante cuando se acercan a nosotros que sepan lo que nos interesa, ¿no? Yo creo que a todos nos molesta recibir spam de un producto que ni de lejos queremos, entonces en nuestro caso siempre nos hace la vida más fácil que ya conozcan qué buscamos nosotros. Por ejemplo, cualquiera puede ir a la web de Elewit y ver las áreas de impacto, donde ciberseguridad es una de las áreas clave y ver qué nos interesa y qué no. De hecho, siendo y teniendo un rol tan particular dentro de la industria energética, la parte de red eléctrica sobre todo, pues nos ocurre que muchas cosas, siempre lo cuento con algunos homólogos y amigos, ¿no? Hay cosas de generación, por ejemplo, de la parte de distribución que no nos podemos meter, ¿no? Entonces, se nos caen muchísimas empresas que entran dentro de la industria de la energía, pero con las que no podemos hacer nada por esto. Y creo que es algo que viene de no entender bien el rol de red eléctrica y de conocer nuestros gustos, ¿no? Entonces, esto es como todo. Si nos traes algo desde el principio que a nosotros nos interesa, que es un reflejo de lo que nos dicen las áreas, pues va a ser mucho más fácil esa colaboración, ¿no? Hablando un poco también de esta colaboración y de, bueno, has mencionado pruebas de concepto, Norberto ha dicho algo, me gustaría profundizar un poco en cómo se aterriza, ¿no? Y desde la creación de Elewit hemos lanzado diferentes iniciativas a nivel de programas de innovación abierta, ¿no? Principalmente el programa de Advanced Venture Client que tenemos, bueno, algún datatón, alguna convocatoria con otras energéticas también. Y bueno, tenemos el caso de Sigma Rail con Norberto, que ha participado en varias de ellas y creo que es un ejemplo de cómo aprovechar el máximo esas vías de entrada que decía Norberto que tienen algunas corporaciones. Primero, a través del programa de Advanced Venture Client, que bueno, para los que no conozcáis,
lo que comentaba un poquito Elena anteriormente, ¿no? Es como nuestro framework o nuestro programa para hacer fast track con compañías y poder lanzar pruebas piloto que nos sirvan para introducir tecnología de forma ágil dentro del grupo. Y después de ese piloto, luego fue uno de los ganadores de la RFP que se hizo tras un datatón que organizamos. Y bueno, pues todo esto en menos de un año o año y algo le ha llevado a convertirse en proveedor oficial del grupo en la actualidad, ¿no? Entonces, me gustaría, Norberto, que comentaras cómo percibís esta propuesta de valor de Elewit para colaborar con startups, que, bueno, intentamos apoyaros en otros aspectos y un poco lo que denominas al crecimiento de la compañía, pero que centrada 100% en la generación de negocio y de exploración de negocio y de nuevos casos de uso, en este caso convirtiéndonos en cliente de startup. No sé qué visión tienes sobre esto. Sí, yo cada vez que pienso en el programa de Elewit de aceleración al final, me acuerdo siempre cuando hablé contigo al principio, que es verdad que hace ya bastante de esto, y comentabas que vuestro objetivo era aportar valor. Y es verdad que esto es importantísimo al final, porque no es, parece obvio, pero realmente luego no es tan fácil conseguirlo. Y conseguir que una startup pase de un estado que no conoce la empresa a pasar por un piloto y conseguir convertirse en un proveedor es la prueba palpable, evidentemente, de que sí que hay valor. Evidentemente, siempre lo que pasa en este proceso es que hemos tenido contacto con las unidades de negocio y hemos tenido clarísimo tanto lo que nosotros podíamos hacer por la empresa, por Red Eléctrica en este caso, como lo que ellos nos pedían a nosotros y como lo que querían. Los objetivos estaban muy bien definidos, como comentaba antes Elena, que es fundamental tener definido el tiempo y los objetivos que tienes que conseguir para piloto, por ejemplo. Y es verdad que eso sí que hemos notado nosotros en nuestra experiencia que ha sido muy positiva y de hecho superó con creces nuestras expectativas antes de entrar, el hecho de contacto con las unidades de negocio y el hecho de que todo el mundo estaba alineado en conseguir ese objetivo, lo cual es fundamental porque yo insisto mucho siempre en la parte de las relaciones de confianza y del win-win, porque eso es lo que al final genera que se consigan éxitos. Y en este caso sí que notamos que tanto la parte de innovación como la parte de unidad de negocio, en el caso que trabajamos nosotros, sí que estaba alineada con los objetivos y con lo que nosotros queríamos hacer y que podíamos hacer, ¿vale? Y ahí sí que fue un positivo. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que sí que estos programas siempre aportan y que es importante yo creo que mencionar, que es, por ejemplo, la parte de mentorización, porque al fin y al cabo no olvidemos que somos empresas jóvenes, que es verdad que hay cosas que no sabemos y que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y es verdad que el hecho de que el apoyo en cuanto a mentores que te pueden ayudar en momentos clave es fundamental. Sí, es verdad que esto, yo siempre lo digo, que es verdad que tiene que haber una conexión entre es todo timing, vamos a decirlo así, es decir, que tú estés en un momento en el que el mentor que te va a decir algo te va a ayudar, porque hay veces que te dicen cosas y tú a lo mejor no lo sabes lo que está diciendo porque no estás en ese momento de la empresa, no sabes lo que tienes por qué te dice algo y luego lo entiendes y dices, anda, me decía esto efectivamente. Y es verdad que en este caso lo que sí que vimos en este programa es que los mentores sí que estaban, en nuestro caso, que es lo que vamos a hablar, sí que estábamos bastante alineados en el timing y eso ayudó muchísimo porque es verdad que nos ayudó a definir algunas cosas clave en ese momento justo, que es como al final te pueden ayudar y es verdad que eso sí que fue muy positivo también. Todo al final consiguió que pues, nos íbamos a convertir en mejor empresa y encima ahora estemos trabajando ya aportando valor, que es lo que queremos hacer con un cliente como Red Eléctrica, que es al final el objetivo de todo esto. Es un poco el resumen. Genial. No, me alegro que comente. Te iba a preguntar si las expectativas que tenéis al principio se cumplieron o no, pues sí que me alegra oír que bueno, que las superó si acaso. Sí que me alegro y yo creo que un poco la base es eso, que realmente nosotros queremos ayudaros, pero lo que decía, ¿no? Desde una visión poco paternalista y muy de ayuda en el mismo nivel, de necesitamos ayuda unos de otros y cada uno con lo que podemos ofrecer de valor. Y ahí es verdad que parte de nuestra propuesta o del valor que aportamos es, oye, estamos apostando por vuestra compañía y por eso os damos también ese apoyo porque queremos que crezcáis, ¿no? Pero siempre centrados en la parte de exploración y generación de negocio a través de los pilotos. Luego, otra de las herramientas que ha comentado Elena también es la del Corporate Venture Capital. Ahí hemos invertido tanto de forma indirecta en algunos fondos como de forma directa en algunas startups. Ha mencionado Elena a Countercraft, aviso también sobre Nearby Computing y también hemos invertido en Celeros, ¿no? En el equipo de David. Y me gustaría que nos comentaras un poco qué os ha aportado en vuestro proyecto tener inversores corporativos y en particular por qué creéis que Grupo Red Eléctrica a través de Elewit puede ser un buen compañero de viaje, ¿no? Además de la inversión, un poco también la línea que comentabas, ¿no? ¿Qué os puede aportar ahora y qué os puede aportar de aquí en adelante? Genial. Pues en ese sentido,
es un poco recuperando lo que he comentado antes. Especialmente en este caso, para nosotros ha sido un apoyo de muchos ángulos. Cuando hablas de rondas de inversión, lo primero que sale por ahí en titulares y demás son los números, pero detrás de la parte económica hay muchísimo más y más en proyectos tecnológicos donde es muy importante con de quién te rodeas, quién te acompaña y que tenga una visión pues muy similar a la que tú tienes. En nuestro caso, además del apoyo tecnológico e institucional, ¿no? de dar pasos adelante en esas líneas que Celeros necesita para seguir creciendo, el hecho de que sea una inversión nos ha ayudado también a organizarnos internamente, a profesionalizar cómo funciona la empresa por dentro. Temas de consejo de administración, ¿no? Cuando haces una startup, pues empiezas con tus socios, vas al notario, haces la empresa, tienes una SL y bueno, y empieza la historia, ¿no? Pero de ahí a llegar a lo que vas a ser en unos años, pues hay un camino muy largo. Y en estos momentos en los que corporaciones como Red Eléctrica a través de Elewit toman la decisión y entran a acompañarte en el viaje, en primer lugar, durante el proceso ya estás aprendiendo porque hay un proceso en el cual compartes información, se ponen preguntas sobre la mesa, compartes tu visión, recibes feedback, el propio proceso ya es un aprendizaje y una vez ya se lleva a cabo esa inversión y empieza, digamos, la asociación del corporate y la startup a nivel de accionariado, ya es que formas parte del mismo viaje y es un aprendizaje constante. Yo creo que por las dos partes también, ¿no? Nosotros siempre intentamos compartir nuestra visión y aportar todo lo que podemos a nuestros socios y en este sentido, pues sin duda Elewit para nosotros es un apoyo fundamental, como he dicho al principio, y si bien la parte institucional y tecnológica era más obvia, ¿no? Porque todos conocemos Red Eléctrica y sabemos la capacidad y la experiencia que tiene, luego también nos encontramos la sorpresa positiva, entre comillas, de que el equipo que forma Elewit es gente que nos entiende perfectamente a nivel de startup y que cuando tiene que darnos un consejo que va más allá de lo que sabe Red Eléctrica, digamos, como institución, sino que ya entra en lo que es una startup, nos está sirviendo mucho también y nos está ayudando a profesionalizarnos. O sea que en nuestro caso, expectativas totalmente cumplidas. Y vamos, creo que nos queda aún mucho por delante juntos y encantados de seguir remando para adelante. Genial. Yo creo que también hay algo interesante que decías y al final va un poco en la línea de toda la conversación, lo cual es bueno porque quiere decir que tiene sentido y es esa parte win-win de que Red Eléctrica sí también puede aprender de vosotros, ¿no? Al final es un proyecto apasionante y que tiene muchos matices y muchos vértices, ¿no? Como decías tú, a nivel de tecnología, que obviamente es un conocimiento muy bueno de que se ponga sobre la mesa compartir entre Red Eléctrica y vosotros, ¿no? Que sois un equipo con muchísimo talento y en algo de lo que vamos a aprender y va a ser muy importante de cara a futuro también para el sistema eléctrico, ¿no? Así que ahora vuelvo a Elena un poco y has dicho algo al principio, y va en esta línea, de cómo os podemos ayudar desde Elewit a mirar al mañana, ¿no? No solo a hoy. Y es que yo creo que desde la parte de innovación, un poco intentando ser el catalizador y el centralizador de esos esfuerzos de innovación, al final siempre estamos intentando buscar startups pues, que nos ayuden en nuestros procesos actuales y nos generen pues, eficiencias de costes, en productividad, en recursos, mantener el nivel de excelencia o mejorarlo, pero creemos que parte de nuestra responsabilidad y nuestra labor es ser capaces de anticiparnos al futuro, ¿no? Y llevar esa visión de futuro un poco al presente dentro del grupo, ¿no? Por oportunidades y tecnologías futuras que se puedan aprovechar y por retos y problemas que van a afrontar, ¿no? Hablando de ciberseguridad el otro día, no sé quién oí que ya se estaba trabajando en temas dentro de la industria, en temas de ciberseguridad cuántica o algo así puede ser, porque obviamente, pues, al fin, seguramente incluso me lo dijeras tú en alguna conversación, porque claro, es algo que no es un problema de hoy, pero será un problema o un reto de mañana y por tanto, pues, seguramente esa labor nuestra es de innovación empezar a ver y rascar qué puede haber por ahí porque puede suponer un cambio del paradigma dentro de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco a modo de debate y yo creo que es complicado tener depende un poco de cada empresa y de la situación, pero
¿cuál sería el punto de equilibrio desde tu perspectiva? Es decir, ¿cuánto debemos estar cerca de negocio y ayudar a solucionar retos actuales, pero también cuánto debemos estar generando nuevas ideas, visiones más disruptivas y traer un poco el futuro? La pregunta es difícil, esta te la guardo, Robert, porque es complicada. Yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Y depende muchísimo del negocio, depende muchísimo de la madurez del sector en el que te estés moviendo. Yo creo que es importante en este punto que se respondan ciertas preguntas, ¿no? Como cuáles son mis retos actuales, cuáles son mis retos futuros, cómo me puede ayudar la tecnología. ¿Cuál es mi apetito al riesgo, a que fracase, a que una nueva solución no sea lo que yo esperaba, ¿no? Y estamos hablando de empresas elefante con procesos maduros, con implantados de tiempo, donde existe mucha cultura de si funciona no lo toques, porque lo más importante en nuestro caso en concreto de Red Eléctrica de España es que no se vaya la luz, ¿no? Entonces, arriesgar en el día de hoy a cambiar de soluciones o procesos que están funcionando, creo que es difícil. No digo que sea imposible, ¿vale? Pero sí que creo que es difícil, que requiere mucho cambio cultural y de alguna manera creo que es complejo, ¿no? Entonces, si eso lo unes a que en el sector en concreto de la ciberseguridad lo que necesitamos es protegernos, ¿no? Poder cambiar de una tecnología a otra y que en un momento dado pudiera fallar es un riesgo que es difícil que a nivel alto de dirección se quiera asumir en el corto plazo. Entonces, todo esto es para decir que, si bien sobre el papel creo que lo que sería la innovación incremental debería de ser más fácil, creo que por la madurez de este sector es más sencillo pensar en el futuro, ¿no? En imaginar qué es lo que hay, en pensar qué es lo que hay y en imaginar cómo lo vamos a poder aplicar, ¿no? Y me viene a la cabeza que quizás hubiera existido Elewit hace 10 años cuando estábamos hablando de cloud, ¿vale? Como una tendencia y que evidentemente para el sector eléctrico era algo que todo el mundo decía, estáis locos, el cloud, eso es para la IT, eso es para otra cosa, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pues a lo mejor si hubiera existido Elewit hubiéramos investigado, ¿no? En qué repercusiones podría tener el cloud, porque ahora estamos viendo que es el futuro, que en el medio y largo plazo, por temas de costes y por un montón de otros temas, al final el cloud está mucho más cerca de lo que estábamos pensando, ¿no? Entonces, pues ahora se me ocurre, lo comentabas tú, ¿no? La computación cuántica, pues evidentemente ahora no la vemos con una aplicación, pero sí que creo que es muy importante el saber qué es, para qué sirve, o sea, de trabajar en ella de cara a prepararnos, ¿no? Y quien dice, bueno, pues computación cuántica, edge computing, un montón de cosas que ahora mismo por la naturaleza de la organización o del grupo Red Eléctrica no lo vemos, pero que yo creo que hay que investigar. Entonces, me parece que para este tipo de sector, y es opinión personal, creo que pueda ser más sencillo de vender y de entender la innovación disruptiva que la innovación incremental. Pero ya digo que es una opinión y me gusta mucho lo del debate porque estoy segura que esto da para debatir. No, yo creo que ahí tenemos al final, desde la parte de Elewit, una labor de acercar cosas a negocio que le sirvan en su día a día, pero ser también un poco pico y pala y ir también tratando de convencer, ¿no? Siempre traer cosas con sentido para el negocio, pero ser un poco los que vamos abriendo los ojos y no quitar la venda, porque la visión de negocio es la buena siempre, pero sí abriendo los ojos de, oye, este problema o este reto es de dentro de 10 años, pero si estamos preparados desde ya, cuando llegue, seremos mejores o pioneros o lo adaptaremos mejor que si nos lo encontramos de milagro, ¿no? Lo de estudiar el examen para el último día, pues es un poco aplicárnoslo a nosotros, ¿no? Puedes aprobar igualmente, pero si estás bien preparado, pues es mejor sacar matrícula de honor. Así que, bueno, es complicado, pero yo creo que también lo que decías con la relación y con el ejemplo ese de si Elewit hubiera existido hace 10 años, pues bueno, existe desde hace poco menos de 2 y yo creo que es ir afinando, como decíamos, esa relación y que negocio y Elewit de la mano vayan viendo cosas nuevas poco a poco. Y mira, un poco hablando de futuro y ya para cerrar un poco la mesa, sí que me gustaría lanzar una pregunta a los tres
que es la misma, y es un poco poneros sobre la mesa en cada uno desde vuestro rol y desde vuestra posición de colaboración con Elewit, la carta a los Reyes Magos, ¿no? Que sería un poco que vuestros deseos y demandas, qué le pediríais a Elewit, qué nos pediríais en los siguientes años, ¿no? Norberto desde la parte pues ya como proveedor y como estar que ha participado en programas, David desde la parte de Elewit como inversor, ¿no? Y el grupo, y Elena pues viendo a Elewit como ese partner, ¿no? de innovación y con ese rol. No sé, Norberto, si te quieres lanzar. Sí, yo lo que se me ocurre, porque o sea, que creo que es importante, la innovación y las tecnologías nuevas que llegan a las empresas, pues evidentemente va a llegar cada vez más y van a llegar cada vez nuevas tecnologías cada vez más rápido. Creo que conseguir tener un sistema, se puede decir, de continua innovación es fundamental, y eso yo creo que es el objetivo que tienes que tener. Es verdad que llegue lo que llegue, seguir siempre innovando y seguir siempre integrando soluciones, porque lo que puede pasar dentro de unos años es que, como ya hiciste a lo mejor algo con una startup ahora, pues a lo mejor ya no cambies dentro de 10 años porque ya está hecho, y es que al final es lo mismo. No es por una startup como tal, sino por tecnología o lo que pueda hacer por ti como empresa. Yo creo que eso es la clave. Genial. David. Sí, yo por mi parte también quería comentar un tema que has mencionado respecto al tema de prepararse con tiempo para el examen, tecnologías a 10 años y demás. Y es que a veces no es solo estar en el propio desarrollo tecnológico, sino que en nuestro caso, por ejemplo, las regulaciones y la estandarización se están impulsando en paralelo al desarrollo tecnológico. Y el hecho de estar involucrado en el propio proceso de estandarización y regulaciones, en este caso, por ejemplo, a nivel europeo, también puede hacer que cuando llegue ese examen tú hayas tenido algo que ver en las preguntas que te hacen, ¿no? Para cumplir esas normativas o esas certificaciones. Entonces, creo que también es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo en este tipo de tecnologías donde al final va a haber una normativa arropándolo todo y muchas veces va a ser incluso más importante tener eso presente que estar en la tecnología que se está desarrollando ahora, ¿no? De estar en las dos partes. Y en cuanto a, por nuestra parte de cara al futuro, seguir apoyando en todas esas áreas y la verdad es que, bueno, en esos campos que he mencionado antes, seguir acompañándonos y por nuestra parte, pues seguir creciendo también de la mano de Elewit y aportando todo lo que podamos. Genial. Y Elena, como departamento dentro del grupo, ¿qué nos pedirías? Bueno, pues yo lo primero que daría sería las gracias por estar ahí, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que exista Elewit y que el grupo Red Eléctrica pues esté apostando pues por tener a Elewit dentro de la organización, dentro del grupo, ¿vale? Y luego lo siguiente que pediría es seguir así, ¿no? Lo comentaba un poco Norberto, que sigáis con esa fuerza de seguir viendo siempre a futuro y de que se pueda seguir trabajando en el presente en las unidades de negocio, pero sabiendo que os tenemos ahí de apoyo para ir mirando un poco más allá, ¿no? Y para mí, como esto es una carrera de fondo, lo comentaba al principio Elena, que la otra Elena, hay más nombres en Red Eléctrica, no todas las chicas nos llamamos Elena, está ahí Diana, pero lo comentaba Elena, que es una carrera a largo plazo, que es una carrera de fondo y así lo veo. Entonces es importante que no os canséis, ¿no? Que sigáis con esta vitalidad y que sigáis demostrando pues lo que habéis llegado hasta ahora, ¿no? Y un tema que me parece importante es que realmente cale y seáis capaces de transmitir el mensaje de qué es Elewit y de qué no es dentro del grupo, ¿no? Que se sepa bien qué es lo que se puede esperar de vosotros y qué no, ¿no? Y aquí, pues permitidme, me llega mi madre a la cabeza, ¿no? Porque mi madre sabe que trabajo en ciberseguridad y también mi madre sabe que trabajo en Red Eléctrica y cuando se le va la luz me llama y me dice, me he quedado sin luz y le digo, ¿y yo qué quieres que haga, no? Entonces, es importante que los compañeros del grupo sepan qué pueden esperar de vosotros y no que esto que lo haga Elewit, ¿no? Creo que todavía hay que romper ciertos estereotipos, ¿no? Y que es importante que ese mensaje cale de verdad, ¿no?
Quizá también la focalización en líneas específicas, ¿no? Quizá pues es verdad que se están abordando distintas líneas que son estratégicas y probablemente pues con el tiempo pues sea necesario pues centrar en las líneas que consideremos más críticas. A lo mejor, no lo sé, por ejemplo, si hablamos en temas de ciberseguridad y ahora estamos hablando de un abanico de 5 o 6 tendencias que más nos implican o que más nos parecen interesantes ahora, a lo mejor en el medio tiempo hay que darle una vuelta a eso, si es mejor focalizar menos y ser más especialistas en unas líneas concretas o no. Eso es un tema que también habrá que ver, ¿no? Y luego, por último, más que os pido, que os deseo, ¿no? Y lo que deseo es que siga habiendo un apoyo por arriba, un apoyo continuo por el comité de dirección, ¿no? Por nuestros mayores, porque es una carrera de largo recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que no desfallezcamos en el camino y yo lo pues, que os pido es pues muchos años de existencia porque creo que se pueden hacer pues muchísimas cosas. Genial. Pues nada, muchas gracias por los deseos y muchas gracias por los deberes también, que los apuntamos. Así que nada, bueno, al resto de gente que nos está viendo, hemos hablado sobre programas, sobre inversión, etcétera. En la web tenéis toda la información, pero bueno, si también creéis que tenéis alguna startup interesante para nosotros, pues tenéis los canales de Twitter, LinkedIn, etcétera, para enviárnoslo. Y nada, a vosotros, Norberto, David y Elena, daros las gracias por participar en esta mesa. Ha sido un placer. Y nada, le doy paso ya a mi compañera Diana Ortega, que es nuestra Alliances and Partnerships Manager en Elewit, que tiene otra mesa redonda muy importante para cerrar la sesión. Así que nada, mil gracias. Y Diana, si estás por ahí, te dejo el testigo. Sí, aquí estoy, que estaba en silencio. Muchas gracias, Robert, por por enlazármenos, y muchas gracias a todos por estar presentes en este evento que hemos preparado con muchísimo cariño junto a nuestro partner Startup Valencia. Una vez que ya hemos conocido pues, cuáles son las experiencias o cómo han trabajado emprendedores, startups o incluso compañeros con nosotros en Elewit y el tipo de herramientas y nuestra forma de trabajar, vamos a continuar nuestro viaje manteniendo una conversación acerca de si hoy en día es posible o no realmente encontrar organizaciones con las que firmar alianzas para innovar, ¿no? Y antes de entrar de lleno en esto, os voy a lanzar algunos conceptos o algunas cuestiones sobre los que va a girar nuestra conversación a continuación, y para ir entrando un poquito en materia. Por ejemplo, si hablamos de colaborar e innovar al mismo tiempo, ¿cómo pensáis vosotros que se llevan estos dos conceptos, ¿no? En un momento como el actual, donde todas las organizaciones, entendiendo en sentido amplio la palabra organización, competimos por ser las más innovadoras, competimos por ser las más sostenibles, las más tecnológicas, las más digitales. Pues en este contexto, ¿cómo pensáis vosotros que funciona esto de innovar colaborativamente? O incluso la empresa y la universidad, o la empresa y el centro de I+D o laboratorio, ¿no? Realmente, ¿cómo trabajan entre ellos? ¿Conviven en el mismo mundo? ¿Viven en mundos paralelos? También es una cuestión que queremos abordar ahora con vosotros. O incluso cuestiones de objetivos y de la alineación e intereses públicos y privados. ¿Vosotros pensáis ahora mismo los intereses públicos de las administraciones o instituciones públicas, como vamos a tener esta tarde, son los mismos que los que perseguimos organizaciones y corporaciones privadas? No sé, dejo todas estas preguntas así un poco en el aire porque vamos a tratar sobre ellas a continuación, pero sobre todo lo que vamos a tratar es de innovación. Y aquí todos tenemos claro que innovar es necesario para subsistir, para sobrevivir, la I+D es necesaria para crear el futuro, porque realmente pues ese futuro no nos llega, ¿no? Ese futuro lo construimos nosotros.
Y hay dos formas de construir el futuro. Y aquí me viene a la cabeza un proverbio, creo que era africano, que decía, pues si quieres llegar rápido, camina solo, pero si de verdad quieres llegar lejos, camina acompañado, ¿no? Entonces, este segundo modelo es el que defendemos en Elewit y es el que nos gusta, a nosotros nos gusta llegar lejos y nos gusta llegar acompañados. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a dar paso y voy a presentaros a los panelistas y a los verdaderos protagonistas de esta mesa redonda, que gracias a ellos estamos llegando lejos y estamos llegando acompañados. Entonces, ya sin más preámbulo, paso a presentaros que si queréis ya nos vamos encendiendo las cámaras. En primer lugar, tenemos la suerte de contar con Marta García. Marta es la directora del Instituto Tecnológico de la Energía. Ella es doctora ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y MBA en Administración y Dirección de Empresas. Además, cuenta con una experiencia profesional en el propio Instituto Tecnológico de la Energía de más de 20 años. También tenemos la suerte de contar con Oriol Gomis. Oriol es profesor catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro del Centro Tecnológico de CIPCEA, donde desde allí coordina todos los proyectos de investigación y de transferencia tecnológica en el ámbito de los sistemas eléctricos, ¿no? Sobre todo con alta penetración de generación de renovables y de electrónica de potencia. Y por aquí, que no lo veo conectado, no sé, Manuel Ortega. Manuel, ¿nos escuchas? Hola, Diana. Sí, Diana, ¿tú me oyes? Te escucho perfectamente. El único problema es que la cámara me la deshabilitó, dice el anfitrión. Ya estoy, vale. Ahora ya estoy también con cámara. Vale, hola. Fenomenal. Bueno, pues también tenemos la suerte de contar con Manuel Ortega. Manuel, desde el año 1991, es jefe de la Central de Balances del Banco de España. Y además, entre los periodos del 93 y 95, si no me equivoco, y 2011 y 2013, también fue el presidente de la Comisión de Central de Balances a nivel europeo. Además, también desde 2018 es el coordinador del Observatorio Vida, que aquí no voy a hacer spoiler y ya dejamos para más adelante esto del observatorio que es y cómo lo hemos impulsado cómo se ha impulsado desde una institución pública. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a los tres, agradeceros muchísimo que hayáis aceptado la invitación a formar parte de esta mesa redonda y que para mí es un lujo pues mantener esta conversación o más bien moderar esta conversación entre vosotros esta tarde aquí junto con Startup Valencia. Y ya sin más preámbulo, si os parece, vamos a comenzar por Marta, dado que estamos en su tierra, ¿no? Que estamos en Valencia. Y aquí, Marta, realmente la organización que tú representas, ¿no? El Instituto Tecnológico de la Energía, en su propio nombre ya incluye dos palabras clave para nosotros, ¿no? Tecnológico y energía. Entonces aquí, apoyándome en ello, te lanzo la primera pregunta, que sería, a nivel general, ¿cómo crees tú que la tecnología contribuye a la transición energética y sobre todo a conseguir los objetivos tan ambiciosos que tenemos y que nos han impuesto desde Europa de descarbonización de economía, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol o qué papel tiene la tecnología pues en todo esto, ¿no? que nos trae aquí esta tarde? Buenas tardes, Diana, y a todos. Lo primero es que me gustaría agradecer pues, la invitación a participar en la mesa redonda. Respondiendo a lo que me estabas preguntando, yo es que soy una convencida de que realmente la tecnología es la que impulsa y potenciará la transición energética. La transición energética tenemos que pensar que implica un conjunto de cambios que además nos van a llevar incluso a un cambio de paradigma, convirtiéndola en un vector generador de nuevas oportunidades que además, si no se hace a través de la tecnología, no se podrá conseguir. También tenemos que pensar que la descarbonización energética tiene un excelente aliado, que es la electrificación de los procesos industriales y de la movilidad eléctrica, y siempre haciéndolo todo a través de lo que sería el uso de las fuentes energéticas renovables. Tenemos que pensar que viene un nuevo escenario en el que habrá una integración masiva de energías renovables, con los usuarios cada vez con una participación mucho más activa en el sistema, una expansión de la movilidad eléctrica y, por supuesto, un despliegue del almacenamiento energético. Y esto implica una adaptación de las actuales infraestructuras energéticas y el despliegue de tecnologías de grandes envergaduras
que harán posible esta adaptación. Además, tenemos que pensar que son tecnologías al servicio de los cambios que nos propone la transición y que además que las propias empresas actualmente ya las están desarrollando. Por ejemplo, podemos pensar en tecnologías digitales incorporadas a las infraestructuras eléctricas, como son las tecnologías de sensorización, que permiten la conexión digital de los sistemas energéticos entre sí y con el usuario. O, por ejemplo, las tecnologías de materiales que dotan a los bienes de equipo del sistema energético de características siempre con criterios de sostenibilidad, economía circular, bienes de equipo sensorizados y además comunicados con una total interoperabilidad entre ellos. También podemos pensar perfectamente en tecnologías de almacenamiento energético, baterías, pilas de combustible, hidrógeno verde, que son tecnologías que facilitarán la integración en el sistema energético, en el sistema eléctrico, la integración masiva de energías renovables y de la movilidad eléctrica. O, por ejemplo, también las tecnologías de electrónica de potencia que van a estar presentes en todo el sistema energético, permitiendo su gestión y su control, mejorando la fiabilidad del sistema a la vez que incrementan la compatibilidad de los sistemas actuales. Y es aquí, en este entorno, donde el instituto, donde nosotros, el ITE, desarrollamos nuestra actividad. Trabajamos con las empresas siempre de manera colaborativa en lo que es la generación y el desarrollo de esas tecnologías que van a ser necesarias para que se produzca el impulso de la transición energética y conseguir los retos que nos plantea. Un claro ejemplo de esto es todas las colaboraciones a través de proyectos de I+D+I que el ITE tiene con Red Eléctrica y el LEWIT, en el cual desarrollamos tecnologías acordes a los planteamientos que nos hacéis y que, por supuesto, son tecnologías que van a facilitar la consecución de la transición energética. Gracias, Marta. Y en realidad vosotros sois uno de nuestros partners, quizá desde que, en LEWIT desde que nacimos, por supuesto, pero además tenéis mucha trayectoria en la realización de proyectos en red eléctrica y eso, pues en realidad las alianzas que permanecen en el tiempo son porque son un win-win y se basan, ¿no?, en la generación de confianza por ambas partes. Sé que vosotros tenéis en el ITE, en el ADN, por decirlo de algún modo, el hecho de colaborar con empresas, incluso colaborar con universidades, ¿no?, como Centro Tecnológico Concertado que sois, o con instituciones o administraciones públicas como la Generalitat. Aquí, ¿cómo trabajáis o cómo co-creáis, o dicho de otro modo, cómo colaboráis con ellas, ¿no?, para que realmente pues esta relación, como hemos visto con el grupo Red Eléctrica, pues sea sostenible y se mantenga en el tiempo, ¿no? Lo digo para aterrizar un poquito en el sentido de, bueno, pues nuestras líneas, nuestros objetivos son los que hemos dicho, así vemos o percibimos que es el rol de la tecnología para alcanzar pues la transición energética y los objetivos que se nos marcan desde Bruselas, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es esa colaboración y esa co-creación con otras organizaciones diferentes a la vuestra? A nosotros en el ITE realmente lo que nos gusta pensar y lo que siempre buscamos de la colaboración con las empresas es que nos gusta convertirnos en sus socios tecnológicos. Es decir, nosotros como centro tecnológico conseguimos o intentamos conseguir aunar las inquietudes de la administración, los retos que proponen las empresas tractoras, las ideas de soluciones por parte de empresas, de startups y también pues, estar al tanto de la generación de los avances científicos. Esto que intentamos unificarlo en nuestro papel de centro tecnológico lo hacemos con el objetivo de que al ser socios tecnológicos de las empresas con las que colaboramos, intentamos en las distintas plataformas también pues, poder identificar esos retos que se van a tener que desarrollar, qué posibles soluciones y también identificar qué actores pueden llevar a su desarrollo y siempre lo pensamos desde una manera colaborativa, es decir, en el actual escenario de innovación abierta en el que están las grandes empresas, como comentaba, las startups, los centros tecnológicos y los centros públicos de investigación y universidades,
plataformas tecnológicas como puede ser el EWIT, el propio EWIT, nos dan un espacio que nos permite trabajar de manera colaborativa y además desarrollarnos siempre con una confianza y desde el convencimiento de que esa relación va a permitir a llevarnos a conseguir los objetivos que buscamos. Además, bueno, decir que, por ejemplo, el convenio marco que tenemos de innovación con el EWIT y Red Eléctrica es un claro ejemplo de esta colaboración que hay entre centro tecnológico y empresa. Además, a través de este convenio lo que hacemos es trabajar en identificar soluciones tecnológicas a retos concretos que nos planteáis. Vale, muchas gracias, Marta. Luego te haré una pregunta porque me ha notado aquí una cuestión que en una segunda ronda te consultaré. Ya dando paso y hablando y enlazando esa relación de confianza, esa colaboración que nos comentaba Marta, enlazo con Manuel, porque realmente Manuel, representando al Banco de España y al Observatorio Vida, pues quizá las personas que están al otro lado de la pantalla pues pueden pensar, jolín, vamos a hablar de innovación para la transición energética y la digitalización, aquí ¿qué hace el Banco de España, ¿no? Entonces, todo esto surge y la importancia de que tú estés aquí, sobre todo cuando nos planteamos, si nos planteamos la pregunta de administraciones públicas y empresas o corporaciones privadas, ¿estamos preparados para innovar y trabajar juntos en una relación de confianza, compartiendo datos? Si nos hacemos esta pregunta, pues seguramente todos diremos sí, estamos súper preparados, somos una empresa y una administración muy moderna que confiaba muy fácilmente, ¿no? Pero realmente, en tu experiencia, Manuel, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo fue pues, iniciar la andadura del Observatorio Vida, en qué os centráis, en qué os trabajáis y este nombre Vida que siempre trae un poco de confusión de vida con V de vida, dinos de dónde viene, ¿no? Ese nombre Vida también con B. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Diana, por la pregunta y por la invitación que nos habéis hecho el EWIT y Red Eléctrica y Startup Valencia para estar hoy con vosotros. Como declaración quizá de intenciones, pues mi propia presencia. Soy 20 años, hay una media como de 20 años de diferencia respecto de las personas que estáis participando. E incluso vengo aquí con corbata en un momento en el que ya las corbatas han desaparecido. Bueno, dejadme que sea una declaración de intenciones para decir, bueno, es posible, o sea, se pueden generar sinergias entre las startups y los grandes mastodontes de la economía entre los que se encuentra la institución en la que estoy, Banco de España. Si me dejáis una introducción muy breve para hacer valer en qué medida la innovación está en el ADN también nuestro, del Banco de España y singularmente la Central de Balances que dirijo desde hace más de 30 años. Hay un grupo de personas que ahora la edad media está en 40 años, pero que algunos ya estamos rondando los 60, que hemos pasado por toda la transferencia tecnológica o la transición tecnológica. Lo nuestro es los datos, trabajar con datos de empresas, es lo que hacemos para hacer estadísticas y para hacer estudios y conocer cuál es la situación de la economía. Cuestionarios en papel, cuestionarios electrónicos, fuimos los primeros en tener floppy disk en el banco, los CD-ROM, la página web, fuimos los primeros en la página web del Banco de España también, por eso seguimos en la home. Formatos electrónicos para el intercambio de información con las empresas, el formato XBRL lo pusimos en marcha desde Banco de España con la CNMV y con el Colegio de Registradores. Hemos sido los que hemos entrado en ciencia de datos, Big Data, y recientemente hemos creado un laboratorio de datos para que los investigadores puedan acceder al microdato. Eso con el impulso de nuestro gobernador actual, Pablo Hernández de Cos, que es una persona que precisamente lo que quiere es movilizar a toda la institución. El observatorio nace en AECA, que es una asociación española para contabilidad y administración de empresas que une a la empresa con la universidad y lo que hace es, con un sistema de comisiones, poner en marcha determinadas nuevas áreas. Una fue la de tecnología, en la que yo me incorporé hace ya 15 años, donde se puso en marcha esto que os he dicho del XBRL para recibir información en forma electrónica y que hace 5 años, con una propuesta que llevé, hicimos un documento sobre el Big Data en las empresas.
hace 3 años, como consecuencia de aquel documento, vimos que había apetito por colaborar desde la sociedad civil, desde realmente los ciudadanos que trabajamos en instituciones públicas y en empresas privadas, pero como ciudadanos representando a nuestras empresas y a nuestras instituciones, pero que tenemos la sensación de que hay que hacer algo para adelantarnos al cambio y estar al menos a la vez que el cambio, en todo el entorno, singularmente de la inteligencia artificial y del Big Data. Como consecuencia de la invitación, ahora mismo forma parte de la institución del observatorio AECA, que es Eléctrica de España, el Instituto de Estudios Fiscales, la Asociación Española de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, Registros Mercantiles, la UNED y el ICAC. Y desde el lado empresarial, muchas empresas, no voy a pasar por todas, Red Eléctrica de España, BBVA, Telefónica, Mafre, alguna empresa del sector BBVA Santander, Ergeon y finalmente varias de auditoría. ¿Qué es lo que hacemos? Juntarnos semestralmente para poner en común conocimientos sobre qué estamos haciendo en el ámbito de la inteligencia artificial, el uso del Data Analytics y la ciencia de datos, de ahí vida, Big Data, Data Analytics, inteligencia artificial, todo unido, para compartir conocimiento y ayudarnos en aquello que podamos para crear nuevos procesos y nuevos productos. Por ponerte un ejemplo, la comunidad de ciencia de datos del Banco de España se puso en marcha hace 3 años gracias al apoyo también que tuvimos de gente que tenía un volumen de científico de datos enorme, como es el caso del BBVA, Banco Santander o Telefónica. Concretamente tenemos 2 líneas de trabajo, una es sobre ética e inteligencia artificial, que ya he hecho varios documentos, y otra que es con la que voy a concluir y ya termino, interesantísima, que es colaboración público-privada para crear lo que se llaman data spaces, que es Green Data Spaces, áreas de confort donde las empresas puedan poner microdatos sensibles, debidamente anonimizados, con toda la confidencialidad, para que podamos hacer cosas como, por ejemplo, analizar el impacto del cambio climático en nuestra sociedad y que las políticas económicas que se van a tomar ahora precisamente con la llegada de los fondos europeos se puedan hacer basadas en información que tenemos desde la administración y desde las empresas, en un área que no puede ser abierta por completo, porque es información muy sensible, pero sí un área en la que podamos sentirnos cómodos y que luego se deje que los científicos, los analistas, los investigadores puedan utilizar esa información. Esto es en lo que estamos. Gracias, Manuel. Y una segunda pregunta. Has nombrado organizaciones muy diversas de pasada. Has nombrado 2 bancos, una aseguradora, una compañía de telecomunicaciones importante, a nosotros mismos, administraciones públicas. Realmente, ¿cómo se conjugan todos estos intereses, ¿no? ¿Cómo se crea esa sensación, ese confort para que todas las organizaciones que pueden ser incluso competidoras entre ellas, tengan ese buen hacer y esa buena intención de vamos juntas, organizaciones públicas y privadas, a por este objetivo? O sea, ¿cómo se genera ese ambiente también en una organización o en un observatorio como el que habéis impulsado vosotros, desde cero? Sí, lo primero hay que empezar con confidencialidad y con la tranquilidad de que vamos a hablar en un foro que no va a haber cámaras, no va a estar la prensa, para que podamos empezar a compartir información de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Los datos no se comparten. Lo que estamos haciendo es compartir el conocimiento, el know-how, la metodología. La fase ahora en la que estamos es ver cómo podemos poner en común datos sin compartirlos. Eso es algo que se está haciendo en el mundo por medio de federaciones de laboratorios, en donde los insights hay que calcularlos dentro de cada una de las empresas, con unos cortes en la información que permita luego hacer estudios integrando los datos sin que se tenga acceso a toda la información sensible. Entonces, en eso es en lo que estamos. Tengo que decir que ese es el reto y lo estamos llevando adelante primero porque las personas que están trabajando están convencidas de ello. Ahí es donde he apelado a la ciudadanía, a ese sentimiento de ser parte de una misma sociedad, que sabemos que otros van mucho más rápido que nosotros, es el caso de Estados Unidos. El G20, participamos también en varias reuniones del G20, en donde se está hablando del data sharing, es lo que realmente se necesita para afrontar cosas como el cambio climático, o ha venido la pandemia y ha sido lo que ha hecho que todo se acelere, porque se ha determinado con claridad que si no ponemos en común la información
preservando la confidencialidad, y el espacio europeo es el más seguro de los que ahora mismo hay, no vamos a poder prevenir los desastres futuros. Estados Unidos tiene un modelo, que es el modelo de libertad total para que las empresas que tienen los datos puedan trabajar con ellos. China tiene otro modelo, que es los datos son todos del sector público. El ámbito más honesto y yo creo que más sano es el europeo, en donde queremos que se garantice, por eso la Agencia Española de Protección de Datos participa con nosotros dentro del observatorio. Queremos garantizar que nadie va a ver sus datos confidenciales maltratados y queremos crear oportunidades para que se pueda crear valor a partir de la información que hay en el sector privado, y en el sector privado que tiene información que es de todos los ciudadanos como clientes, y en el sector público que tenemos que dinamizarlo. Esto tenemos que conseguir que se dinamice. El INE y el Banco de España están totalmente volcados. Con la agencia tributaria ha firmado recientemente un convenio que se ha conocido hace 2 semanas con la Seguridad Social y con SEPES para poner en marcha esta idea de los laboratorios federados. Muchas gracias, Manuel. Y está claro que realmente, como comentábamos también con Marta, las relaciones sostenibles en el tiempo, las relaciones duraderas y las relaciones fructíferas o alianzas van a ser en las que haya un win-win y haya una base de confianza para poder avanzar pues juntos, ¿no? En un objetivo común. Nos queda claro de que resolviendo la disyuntiva inicial, pues los intereses públicos y privados no son tan dispares y sí que vamos en términos generales alineados. Vosotros sois ejemplo de ello, así que muchas gracias. Y ya lanzo mi siguiente pregunta a Oriol, porque realmente, Oriol, hemos hablado con Marta de cuál es el rol de la tecnología, de cómo es la transferencia tecnológica que realizan en el Instituto Tecnológico de la Energía con empresas como puede ser la nuestra, el Grupo Red Eléctrica y Elewit, con Manuel, como decíamos, ¿no? De esa conjugación de intereses, esa alineación, pero en realidad una de las cosas más complicadas es cuando tienes una idea, que el mercado te la valide como una idea que resuelve problemas y que satisface necesidades, ¿no? Una idea, un producto, un servicio que satisface necesidades. Entonces, en este contexto y basándonos en tu experiencia como investigador y como profesor catedrático que eres, te voy a hacer una pregunta que te la voy a formular desde 2 puntos de vista para facilitarte un poco la respuesta. ¿Cuáles crees que serían los mayores frenos, baches, impedimentos a los que se encuentra un investigador hoy en día para dar ese salto del laboratorio al mercado? O dicho de otro modo, si la universidad es el centro donde se aglutina, donde se recoge todo el conocimiento, que realmente lo es, ¿no? ¿Cómo transferir ese conocimiento a mercado? ¿Es realmente fácil? ¿Estamos en ello? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto basándonos en tu experiencia? Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, Diana y Elewit Startup Valencia por la invitación. Es muy interesante y creo que es muy positivo estar debatiendo aquí con todos vosotros sobre todos estos temas. Y seguramente el hecho de estar debatiendo ya nos ayuda, ¿no? A avanzar un poco en esta dirección, ¿no? A dar diferentes visiones, opiniones, ¿no? Sobre estos temas y irlos definiendo conjuntamente. La verdad es este tipo de preguntas que piensas que sería muy bueno, ¿no? Que en futuros eventos como este seguramente no hicieran falta, ¿no? Porque ya se diera por hecho ya que esto es una realidad, ¿no? Y que esta transferencia, ¿no? de ideas y de conocimiento de la universidad a la empresa, al mercado, se produce de forma natural y efectiva y bueno, ya nos preguntamos otras cosas, ¿no? Pero estoy de acuerdo que ahora mismo es una pregunta muy relevante y que existen, ¿no? Seguramente algunos frenos, algunos impedimentos. En mi caso, yo quizás puedo hablar de una perspectiva, digamos, a nivel de nuestro grupo de investigación, del CICEA UPC y de la experiencia que tenemos y que quizás da una visión parcial de todo esto, pero que, bueno, que espero que pueda tener interés también. En nuestro caso, somos un grupo de investigación en la UPC que trabajamos en la temática de electrónica de potencia y aplicación al sistema eléctrico.
y estamos trabajando, ¿no? en algunos proyectos, ¿no? También con vosotros, ¿no? Con ELEWIT y Red Eléctrica, intentando entender, ¿no? Cómo puede ser el sistema eléctrico ya actual, moderno y también el futuro, ¿no? Con una gran penetración de electrónica de potencia, ¿no? Llegando al 100% de renovables, de electrónica de potencia y investigando toda esta tendencia. Y de alguna forma estamos viendo, ¿no? esta necesidad de cómo combinar, ¿no? el trabajo que hacemos desde la universidad y nuestras ideas que típicamente, ¿no? tienen una base más teórica, ¿no? más fundamental, y cómo combinar estas ideas pues, con las necesidades reales que tiene la sociedad y que tiene la industria, que tiene la empresa. En nuestro caso lo que estamos viendo es que hace falta, seguramente la pregunta que hacía seguramente se puede como plantear en dos pasos diferentes. Uno sería el paso de la universidad a la colaboración con la empresa, que yo creo que es un tema también que se ha avanzado mucho y que se está trabajando mucho, yo creo, en general en España, y creo que en vuestro caso pues es una empresa que está manteniendo muchas colaboraciones, ¿no? Antes ya se han mencionado también ejemplos, ¿no? Y nosotros también estamos trabajando en algunos proyectos, y creo que es un paso muy importante, un poco para que la universidad deje de estar, seguramente, no sé, 20 años, podíamos decir que la universidad estaba de espaldas totalmente al sector productivo, a la sociedad, ¿no? Y que cada uno hacía sus cosas. Y seguramente en ambos lados nos hemos ido dando cuenta de que es mucho mejor, ¿no? estar trabajando conjuntamente y por un lado que en la universidad pues intentemos aportar soluciones a problemas reales necesarios, y también por el lado del sector industrial, productivo, empresarial, también visualicen la universidad como realmente una fuente de soluciones o sea, no solo de formar digamos, titulados, sino también pues, de aportar soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, yo creo que esta tendencia pues, está y estamos ya, digamos, en muchos proyectos, en muchas universidades, muchas empresas, pues cambiando esta percepción. Y creo que este paso ya de la universidad de espaldas a la sociedad, yo creo que se ha invertido ya y estamos en un buen camino. Y entonces quizás habría otro siguiente paso que también es muy necesario y que seguramente ahora ya voy a lo que exactamente me estabas preguntando, perdona toda la vuelta que he dado, que es más la parte del emprendimiento, ¿no? de pasar en la universidad, de estar cerrado, ¿no? Pasar a colaborar con la empresa, conocer los problemas, en un primer paso trabajar solucionando problemas y después en un siguiente paso de que realmente de la universidad salga una idea y que esta idea se termine transformando en una startup, ¿no? y en una nueva empresa que lleve este conocimiento, estas ideas directamente al mercado. Entonces, yo creo que aquí otra vez estamos en una situación que también está mejorando mucho. Yo creo que a nivel general, ¿no? Nos hemos también dado todos cuenta de que las nuevas ideas y los cambios que pueden haber en el sistema pues pueden venir, ¿no? de nosotros mismos, no hace falta que vengan siempre, ¿no? de Estados Unidos, por ejemplo, o sea que del propio entorno de investigación pueden salir muchas ideas que lleguen al mercado. Entonces yo creo que la mayoría de universidades, ¿no? de centros de investigación están apostando por esto, están fomentando el emprendimiento y están dando herramientas de soporte. O sea, yo creo que a nivel institucional yo diría que vamos en buena dirección porque nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? y se están poniendo los instrumentos necesarios para que haya más emprendimiento. Yo creo que quizás el freno, o sea, yo no creo que haya un freno en que no se dé soporte, o sea, yo creo que hay un soporte importante. Quizás hay un tema diría de percepción social de lo que es el emprendimiento y creo que es una diferencia igual a nivel social, ¿no? que hay, o cultural entre diferentes países en el mundo, ¿no? Yo supongo la figura del emprendedor en algunos países es algo como que se valora mucho, se aprecia mucho, que la gente lo ve como el sueño, ¿no? de lo que quiere ser, ¿no? todo joven, ¿no? cuando pueda pues, ejercer su libertad.
Y seguramente, pues, no sé, aquí estamos un poco en una transición y que la gente a veces igual da prioridad a tener más seguridad, o sea, menos riesgo, ¿no? en su carrera profesional y quizás no se valora tanto el emprendimiento, ¿no? Yo diría, es una opinión personal, que hay un poco una barrera un poco social, ¿no? Y que igual entre todos podemos contribuir a cambiarlo. Y en general pienso que hace falta que el sistema universitario, el sistema de investigación, quizás sea un tanto más dinámico, que esté más estructurado para fomentar tanto la investigación como la transferencia de tecnología, como el emprendimiento, y que se intenten fomentar estos temas. Claro, al final es un poco contradictorio porque el propio sistema de investigación también está muy basado, y esto es un poco, puede ser contradictorio y con un poco de controversia, porque el propio sistema está muy basado, ¿no? en perfiles y posiciones de trabajo que son muy estables, ¿no? Y muy un poco posicionadas un poco al revés, ¿no? de la figura del emprendedor. Yo mismo soy un profesor funcionario, ¿no? Y estoy hablando de emprendimiento, ¿no? Yo creo que no es contradictorio en realidad, pero puede parecerlo, ¿no? Y quizás, no sé, es un tema que igual la universidad se puede estructurar de una forma, ¿no? donde dé más recursos, ¿no? Más apoyo a los que emprenden, a los que arriesgan y se priorice, ¿no? esta línea. Sí, no, está claro. En realidad, la figura de investigador emprendedor no tiene por qué ser contradictorias, y en realidad también nos estamos encontrando, bueno, ejemplos de ello, ¿no? También con vosotros. Así que gracias, y nos queda claro que realmente también, pues, la universidad y la empresa no tienen por qué vivir en mundos paralelos. Quizá pues en el pasado pudiera haber sido, pero hoy en día pues las cosas, pues estamos poquito a poco, ¿no? dando pasos seguros. Y ya, por cerrar y poner broche final a la mesa, porque estoy viendo que nos estamos quedando sin tiempo, únicamente y muy brevemente, también como aprendizaje, ¿qué pensáis vosotros cuál pensáis vosotros que es la clave para tener esa colaboración fructífera, para esa colaboración o esa innovación colaborativa entre distintas organizaciones, como puede ser en la que yo ahora mismo, por la que yo estoy hablando ahora mismo, Grupo Red Eléctrica Elewit, y las vuestras, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave? ¿Cómo se gestiona? Pero muy brevemente, con una línea, por favor, porque nos quedamos sin tiempo. En mi opinión, pienso que el reto para la efectividad de la colaboración es que todos los que participamos en dicha colaboración tengamos claro, primero, el objetivo que tenemos que alcanzar, segundo, el rol que jugamos cada uno de ellos, y tercero, qué valor diferencial aportamos cada uno de ellos desde la perspectiva de la especialización. Y luego en plataformas como puede ser la de Elewit, lo que sí que creo que debería de haber es que no fuera una foto fija, es decir, que al mismo tiempo que las organizaciones evolucionamos, que estos puntos de unión tuvieran mecanismos de poder reevaluar en cada momento qué podemos aportar cada uno de los socios. De acuerdo. Tomo nota, Marta. Gracias. Manuel, por favor. Sí, yo desde mi experiencia creo que es fundamental encontrar puntos de interés común, que eso hay que gestionarlo, o sea, que hay que de una forma activa buscar cuáles son las acciones concretas que pueden ser beneficiosas para las dos partes, que lo han dicho ya en la mesa anterior. Y luego en lo personal o humano, eso hay que gestionarlo con confianza, con honestidad y mucha confianza. Y en lo posible, bueno, las personas ácidas que hay, intentar evitarlas y que no estén dentro de estos proyectos, claro, para poder tener esa confianza. Está claro, Manuel. Muchas gracias. ¿Y Oriol, por tu parte? Sí, por mi parte, y me ha gustado lo que ha comentado, bueno, tanto Marta como Manuel, pero especialmente esa última palabra de la confianza, creo que es crucial. Para mí lo que es muy importante primero es hablar, es comunicarnos, es compartir ideas, dudas y muchas veces seguramente también comunicarnos en cuanto a los problemas que hay, a las dificultades que hay, ¿no? Tanto, no sé, por ejemplo, en el caso de Red Eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones en las temáticas donde los centros podemos aportar soluciones
Y yo creo que es muy importante, ¿no? Tener esta confianza para poder plantear los problemas para que nosotros podamos aportar soluciones, ¿no? Y también al revés, ¿no? Nosotros también cuando ofrecemos soluciones también hacerlo explicando, ¿no? También lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que no sabemos y lo que tenemos que trabajar para entender, ¿no? Yo creo que esta confianza y esta comunicación quizás son lo más importante, en mi opinión. Así es. Me quedo con palabras clave. Confianza, honestidad, comunicación de problemas, sinceridad, no mantener la foto fija y evolucionar. La verdad que para mí ha sido un auténtico placer estar con vosotros este ratito aquí. Estoy segura que al otro lado de la pantalla también. Y por mi parte, pues solo me queda agradeceros y nada, que muchísimas gracias a todos, tanto a vosotros por aceptar la invitación a participar en este panel, como al resto de personas que están al otro lado y que han conectado para conocer un poquito más acerca de Elewit y de cómo trabajamos con el ecosistema, ¿no? en toda su amplitud. Como comentaba también mi compañero Robert, cualquier tipo de duda que tengáis, información adicional que queráis recibir, bueno, pues tenéis la página web, tenéis nuestros canales en redes sociales y estamos ansiosos de estar en contacto muy estrechamente con todos vosotros y mucho más en el ecosistema valenciano que por el que estamos apostando gracias a nuestra colaboración con Startup Valencia. Así que muchísimas gracias a los tres y a todos por vuestra conexión.